Muy buenas tardes, estimado público de los viernes politológicos. Esta actividad impulsada por la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión vamos a tratar la cuarta sesión. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia del doctor Dante Martín Paiva Goiburu, quien es doctor en Derecho y Ciencia Política, es investigador RENACID, así también es investigador acreditado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Comité Científico de la revista Saber Servir y docente de nuestra Casa de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. El doctor Paiva va a tratar el tema titulado Un marco teórico para la gestión pública peruana. El Perú sí tiene futuro, de Luis Carranza Ugarte. Entonces, sin más preámbulo, le cedo el pase para que pueda iniciar su disertación al profesor Dante. Adelante, profesor. Muy buenas tardes con todos. Muy agradecido, Javier, y a todos los colegas de la Escuela de Ciencia Política de nuestra querida facultad. Si bien es cierto, mi campo de especialización es el derecho, soy abogado de profesión, pero la ciencia política también es un campo que investigo y desarrollo de manera individual. Y precisamente el grado de doctor es el que también me confiere esa acreditación respectiva, sin perjuicio que, por supuesto, mis respetos y mi admiración para quienes se forman desde jóvenes en esa enorme tarea que viene a ser el trabajo de entender el poder, ¿no? Los futuros licenciados en ciencia política, los politólogos y todo lo que ello conlleva. Así que es por eso que cuando surgió la posibilidad de brindar una charla, una conferencia, alejándome de los temas cotidianos de lo jurídico, pero por supuesto también teniendo muy presente la necesidad de sumar en aspectos hacia la mejora de nuestro país. Ese fue mi principal, digámoslo así, punto de apoyo para animarme al tema que conversaremos esta tarde brevemente y que a lo mejor también, si es que hubiera alguna duda o inquietud, poder intercambiar algunas ideas. Pero aquí estoy por ese motivo. No pretendo hacer una charla centrada en los ámbitos de ley, jurisprudencia, doctrina, que analizamos mucho, por supuesto, en los cursos que hacemos a los estudiantes de la Escuela de Derecho, sino propiamente aquí intercambiar ideas, opiniones, sobre todo gracias a una lectura que tuve en este verano y que realmente me ha enseñado mucho, mucho en torno a una ausencia en nuestro país clara de lo que viene a ser los marcos teóricos. En mi experiencia como asesor de tesis, jurado, también me desempeño en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres, me percataba de que cuando los jóvenes graduandos de lo que viene a ser la maestría en gestión pública, en gobernabilidad, que hay, realmente el Instituto de Gobierno ha trabajado eso hace muchos años y muy bien lo ha hecho, pero siempre hay menciones cuando llegas a la parte de la tesis donde abordas el marco teórico, es decir, tu ámbito principalmente profesional en el cual tú te respaldas. Por ejemplo, ¿qué es la democracia? Entonces, todos podemos opinar que es la democracia, pero necesitamos un marco teórico, o sea, autores que hayan estudiado y analizado la democracia. A partir de ello, respaldo mis afirmaciones, porque una cuestión es opinar y una muy distinta es argumentar. Yo creo que la democracia nos permite a todos ser iguales, una opinión, pero ¿qué tanto los países democráticos logran reducir las diferencias sociales? Por ejemplo, nuestro país hace muchos años que no ha tenido un experimento dictatorial prolongado y nos apreciamos en las últimas elecciones más divididos que nunca. Y no solamente divididos, sino enfrentados. Entonces, no es que nos consideremos iguales, porque hay menosprecio, hay discriminación, hay racismo, pero somos democracia. Entonces, la democracia se relaciona con la igualdad. Pareciera que no, porque países donde se aplica un modelo político democrático no cuentan con la suficiente, en este caso, ciudadanía cohesionada, cercana. Pregunto, ¿no? ¿Qué entendemos por gobernanza?
Gobernanza, un concepto complejo. A ver, vamos a ver qué dice el diccionario. Perfecto, comienza con ello. Pero es más importante, sobre todo para el académico, revisar quiénes han estudiado la gobernanza, qué implica y qué se entiende, qué lo diferencia de la gobernabilidad, por ejemplo. O, por supuesto, ¿qué entiendo por poder político? Entonces, todos podemos tener una opinión, y está bien, pero en el plano profesional no basta con la opinión, necesitas sustento académico, y ese sustento académico está, nos guste o no, en los libros, está en los libros. También en las entrevistas, también en las conferencias, no digo que no. Pero notaba yo bastante que cuando se citaba el llamado marco teórico, o sea, aquello que nos enseña, nos ilustra sobre las instituciones, las categorías, los temas acerca de la gestión pública, había principalmente remisiones a autores extranjeros, autores foráneos. No estoy en contra de los autores foráneos. En derecho leemos mucho en italiano, también en francés, también leemos en alemán, traducido, pero la idea es esa. Entonces, son autores, pues, extranjeros, son autores que no son del Perú. Entonces, advertí que en lo que es el ámbito de la gestión pública peruana, las tesis tienen una continua y también recurrente revisión de tratadistas extranjeros, hasta que llegó a mis manos este libro. El Perú sí tiene futuro, de Luis Carranza Ugarte, economista, doctor en economía y también ex ministro de Economía y Finanzas en el gobierno del señor Alan García. Cuando uno tiene a la mente la idea de un economista, seguro se presentan cuestiones o de alguna manera u otra perspectivas acerca de balanza comercial, tipo de cambio, tasa de interés, inversión, entre otros. Pero la economía no se reduce a expresiones cuantitativas. En realidad, el economista es un científico social, no al nivel tal vez del historiador, del sociólogo, pero cuando explicamos en clases cuál es el propósito de cada profesional, por ejemplo, el médico, ¿cuál es el propósito? La salud, restaurar la salud. Eso implica curar enfermedades, eso implica ser preventivo, hacer chequeos, lo que quieras, pero su propósito es la salud. ¿Con qué trabajas? Cuando hablamos del historiador, ¿cuál es su propósito? Rescatar el pasado, preservarlo. El historiador, sobre todo, trabaja con las herramientas que la disciplina ha ido forjando, pero con una especial atención en el ayer. Y que de eso pueda surgir lecciones, previsiones para el futuro, nadie dice que no. Pero el pasado, que no se borre, que no se altere. Si yo les digo el administrador, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? ¿Sobre la base de qué trabaja? Pues el administrador entra al ámbito de la gestión de recursos. ¿Y el economista? ¿Qué hace el economista? El politólogo, no tengo que decirlo, el poder. Comprender, analizar, entender al poder. ¿El ingeniero entiende al poder? No, ese no es su trabajo del ingeniero. ¿El obstetra entiende al poder? Tampoco. No es su labor. Entonces, ustedes, la mayoría de los presentes son de la Escuela de Ciencia Política, tanto de San Marcos como de otras universidades. Entonces, ¿el economista qué hace? El economista sobre todo se vincula con la riqueza. Este año se conmemoran 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, libro trascendental para la historia de la humanidad. Su autor, aunque es considerado padre de la economía, era un filósofo, Adam Smith, un inglés. Y por supuesto, dentro de sus perspectivas e ideas estaba este propósito continuo de encontrar una mejor forma de producir y también de esta manera zanjar los problemas del entorno social. Como sabemos, en ese libro se encuentra la famosa tesis de la mano invisible. Pero Smith tenía claro que la riqueza nacía del trabajo, a diferencia de los predecesores que decían que la riqueza estaba en la tierra. El trabajo era el que permitía la riqueza. Por eso le digo, el economista se centra en eso. La riqueza, la prosperidad,
O sea, el economista te ayuda a que tú seas más rico. No, no lo veas en un sentido individual. Velo en un sentido global. Las sociedades prósperas. Ese es el trabajo del economista. No, yo no soy economista, pero me informo. Que uno no tenga una profesión no impide que se ponga a estudiar sobre esos temas de manera autodidacta. Lo que a veces ocurre es mucha soberbia, no digo que acá ocurra, pero no, sobre todo cuando uno revisa los comentarios en las redes sociales de personas que quieren hablar de todo, solo porque ya están en la universidad, cree que tienen derecho a hablar con la máxima autoridad de todos los temas, de pobreza, de desigualdad, de inmigración, de delito, de segregación, de todo, son expertos en todo. No, un momento, antes de lanzar opinión sobre cualquier tema como si fueras un oráculo, primero medita. He estudiado, he leído sobre esto. Y es aquí donde me quiero centrar en el contenido del libro. No es un libro de un economista para economistas. Es en realidad el libro o el trabajo de una persona que ha tenido experiencia, ha tenido éxito en la gestión pública, pero no es un manual para que tengas éxito. Es básicamente una lección extensa de qué implica gestionar un Estado. Por eso el título es El Perú sí tiene futuro, ¿cómo recuperar la brújula? El libro comienza, y se los digo, lo he leído completo durante el verano, me tomó tiempo, me tomó varios meses, pero yo dije, este libro lo tengo que leer, porque miren cómo inicia. Citando a Basadre, la promesa de la vida peruana. La promesa de la vida peruana, sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella: los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos. No miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca. Los congelados lo ven como un páramo y los incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Toda la clave del futuro está allí, que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Un economista comienza su trabajo citando a un historiador. Desde ahí ya ves la integración del saber. No se trata de, insisto, índices cuantitativos, como algunos creen que los economistas son fríos y todo lo expresan con gráficas. No, apartemos ese prejuicio. Entonces, el libro se pone a responder una pregunta muy interesante y es, ¿cuál es el destino del país? ¿Nos ha ido bien en algún momento? Si nos ha ido bien, ¿por qué dejó de irnos mal? Porque se nota que nos encontramos en una situación complicada. ¿Cuál debe ser la medida más efectiva para lograr, y acá distingue desde el principio, el crecimiento y el desarrollo? Hemos tenido crecimiento por años muy marcado, luego este crecimiento ha descendido durante la pandemia. Bueno, hacemos una especie de, como diríamos, tregua por las situaciones que ya conocemos, pero en general no se ha reducido la desigualdad y el desarrollo parece que no llegara, porque aun cuando crecemos, las elecciones vuelven a mostrar ese ánimo, esa es opinión mía, de los conflictos que subsisten entre los propios peruanos. El libro se estructura en 4 capítulos. El primero de ellos, entendiendo el comportamiento humano, que eso sí es un rol muy importante que le cae a los economistas como anillo al dedo. Porque tú no puedes entender cómo se produce la riqueza si no entiendes al generador de la riqueza, que es el humano.
¿no? En el caso de la salud, no se trata de estudiar al cuerpo humano en su desempeño social, sino sobre todo estudiar el organismo. Seas niño, niña, seas adulto, joven, el cuerpo humano comparte su distribución de manera equitativa, por eso es el cuerpo humano, ¿no? 2 brazos, 2 piernas, entre otros. Pero en el caso del mundo económico es cómo nos desenvolvemos, cómo interactuamos los unos con los otros. Por eso es que el primer punto de Luis Carranza es explicar el entendimiento humano. Y para ello recurre incluso a autores psicológicos, o sea, especialistas en psicología. No olvidemos que Adam Smith, antes de publicar La riqueza de las naciones, tenía un interesante libro llamado La teoría de los sentimientos morales, porque Smith, como filósofo, creía que la clave para entender al ser humano era estudiar su comportamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace que una región donde se han suscitado problemas vinculados a las sequías, a el uso de fertilizantes, a la dependencia de la industria agroexportadora, pero políticamente tenga un voto que no busca, de alguna manera u otra, castigar a quienes económicamente abusan, sino por el contrario, respaldan a los políticos asociados con esos mecanismos? Entonces, por eso es que Luis Carranza inicia hablando sobre el comportamiento humano. Cada uno de los capítulos tiene un conjunto de artículos que él ha venido publicando en distintos medios, sobre todo periódicos, desde el año 2005 hasta el año 2025. O sea, reúne artículos de casi 20 años. Y esto es importante, no es solamente un compendio de artículos, sino que cada bloque de artículos está relacionado por un tema, como es el capítulo 1, entendiendo el comportamiento humano. Y en ese punto, él introduce una presentación a ese capítulo, haciendo una lección bastante interesante en torno al tema que aborda. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho esa información que tiene Luis Carranza de los experimentos sociales, porque parece mentira, y ustedes que son politólogos deben saberlo, hay casos de experimentos sociales. Por ejemplo, les pongo uno que él siempre también lo cita, el experimento de la billetera. Hay un estudio de hace unos años donde un equipo así de investigación decidió en distintos países dejar billeteras. Billeteras, así como las que usamos para nuestro carné, nuestro dinero, en distintas ciudades de diversos países, ¿no? Entonces, el experimento consistía en establecer en cuántos de los países o en cuáles de los países se devolvían las billeteras, en cuáles no se devolvían las billeteras, en cuáles se devolvían las billeteras, pero había el dinero que también adrede habían puesto, se mantenía dentro, o en cuántos devolvían la billetera, pero no estaba el dinero. Entonces, esa es una forma de tantear la idiosincrasia de cada país. No sé si ustedes habían escuchado ese experimento de las billeteras. El Perú también fue parte de ese experimento. Entonces, un primer punto, para que entiendas tú a la economía, tienes que entender a la persona. Y, por ejemplo, algunos artículos o algunos puntos o algunas ideas fuerza que surgen en este acápite tienen relación, por ejemplo, con la justicia, ¿no? En realidad, el ser humano, cuando reclama contra las injusticias, ¿contra qué reclama? Es una pregunta que se hace Luis Carranza. Porque, por ejemplo, el reclamo en nuestro país, ahora en el tema de las elecciones, no es yo puedo ser presidente, yo quiero ser presidente, que cualquier peruano lo sea. No, no, no. Sino que tal persona, cierta persona, no sea presidente. Pero se ve que la posibilidad de llegar a ser presidente es algo que las propias personas reservan, no está prevista para todos, solo para unos cuantos. Entonces, que tal o cual llegue a ser presidente, a veces genera simpatías, genera apatías, pero no hay una lucha por yo también ser presidente, ¿no? Político.
Pero en el plano profesional, ustedes se han dado cuenta en los últimos años, sí, las personas con el aumento de las matrículas, de los títulos profesionales, pareciera que las personas dicen, no, yo debería también tener un diploma, un título, porque no es difícil, ¿no? Es como tener un celular. Una persona no le quieren dar un celular cuando va a pedirle a una empresa o le hacen muchos problemas, hace un escándalo. ¿Por qué no me dan un celular? Si un celular es solo cosa de pagar, ¿por qué me limitan? Es injusto, claro, ahí tú entiendes la injusticia porque haces referencia a que casi no se le niega a nadie, ¿por qué se te va a negar a ti? Pero la oportunidad de ser autoridad, no es injusto que yo no sea autoridad, porque yo aprecio de que esto solo es para ciertas personas. No me parece injusto que exista cierta selectividad en los partidos. Cuestiones así, a través de artículos con títulos, por ejemplo, muy llamativos, está el poder de los incentivos. Este aspecto es crucial y yo les recomiendo sinceramente revisen la teoría de los incentivos. El ser humano está construido a partir de incentivos, nos guste o no, un poco el interés, o sea, hacer las cosas con un propósito de un provecho personal, sí. O sea, ¿y dónde me deja la filantropía? No, la filantropía, la solidaridad son válidas, son adecuadas, son bendecidas, pero el ser humano se comporta a partir de incentivos. Por eso que el primer capítulo es entendiendo el comportamiento humano. Segundo capítulo, uno de mis favoritos. Claro, obviamente ahí sí viene mi experiencia académica. El Estado y el ejercicio político. En el segundo capítulo, ¿y por qué le llamo yo un marco teórico para la gestión pública? Porque, como les digo, es la explicación de un peruano que tiene vasta experiencia y lecturas, sobre todo. Aquí usted va a encontrar de repente algunas anécdotas de lo que fue su gestión como ministro, entre otras funciones. Dejemos de lado las cuestiones políticas partidistas. No, pero él está con tal candidato, tal candidata, ha sido ministro, etcétera. Hablemos objetivamente de la obra. Ese es el propósito de justamente de este seminario, de este conversatorio que realiza la Escuela de Ciencia Política, la cual una vez más agradezco a su director, agradezco también la colaboración de Javier, de Richard Cuadros, a quien tengo tantísima estima, y que por supuesto presto a cooperar y transmitir lo poco que sé, pero que realmente, créanlo ustedes, es con bastante entusiasmo, sinceridad y sobre todo mucha dedicación, porque no se trata de solo, a ver, Gemini, hazme un resumen del libro y lo voy a plantear. No, estoy otra vez saboreando sus páginas para poderles transmitir a ustedes la importancia de este libro. En el capítulo 2, lo que hace Luis Carranza, dejando de lado lo que viene a ser, ¿qué dice la Constitución? Artículo 4, artículo 10, artículo 25, las facultades del presidente, las atribuciones del Congreso. No, aquí sí entra a explicar sobre todo la visión del Estado moderno y una cuestión que sí debe tenerla muy presente el politólogo, el profesional en ciencia política. ¿Y eso qué es? Las reformas. Él lo tiene claro. Tú puedes tener un buen diseño con el propósito de reducir la inflación. Tú puedes establecer un esquema eficiente para la atención de los pacientes en un hospital. Tú puedes lograr un plan ambicioso para capacitar a los maestros. Pero nada de eso lo vas a concretar si no tienes apoyo político. Entonces, tienes que ir, conversar, dialogar, sentarte. Eso incluye a veces ofrecerles algo. Si no es nada ilícito, sí, tienes que ofrecerles algo. No funciona idealmente como creen algunos, que vamos, no sé, pues a hacer una medida de fuerza. Señores, diálogo, entendimientos. Y eso se trasunta en las reformas políticas. Por eso hay que entender al Estado desde su funcionalidad. Las reformas políticas son las que permiten plasmar esos grandes cambios, porque si no hubiera esa voluntad política que se genera acercándose, tendiendo puentes, es que vamos a poder obtener un mejor tratamiento hacia la inclusión de ideas que tal vez en su momento no estaban previstas, como es la reforma del servicio civil, la reforma magisterial, la reforma universitaria,
Por ahí algunos dirán, pero la reforma monetaria ya se vino abajo, han cambiado a la SUNEDU, sí, pues, pero ¿quiénes la han cambiado? Los políticos. Entonces, para entender a la gestión pública, tienes que entender el sistema político. ¿En qué consiste el sistema político peruano? ¿Qué circunstancias son propias de este sistema político? ¿Cómo uno se puede desenvolver? Está en artículos como Tigres de papel, Becerros de oro, Causalidad inversa, La paradoja de Condorcet, David y Goliat, El mito de Sísifo, Buscando nuestro Mississippi, entre otros. Ahí está el segundo capítulo. Y si un economista puede explicar tan bien lo que es el Estado y el ejercicio político, creo yo que eso demuestra que nuestro sistema no es complicado en su diseño, es complicado por las personas que están a cargo de él. El tercer punto, las políticas económicas y sociales. Este es el tercer capítulo. Un capítulo, creo yo que es el que menos artículos lo compendia, pero aquí en las políticas económicas y sociales, sí Luis Carranza muestra su lado economista. O sea, te da una lección concisa pero contundente sobre lo que es los tipos de cambios, lo que son las anclas cambiarias, entender lo que ha hecho el BCR en estos años, está en el capítulo 3. Entender también las dificultades que han surgido con el comercio exterior en algunos espacios y otros, es el capítulo 3 del libro. Entonces, en el capítulo 3, sobre todo, Luis Carranza sustenta sus perspectivas explicando qué ha pasado en otras realidades, cómo se compone el gasto público, el problema de la corrupción, mecanismos para hacer mejores gastos como son las obras por impuestos, la estabilidad macroeconómica. Si un estudiante quiere entender en términos prácticos todos estos aspectos que permiten la subsistencia económica de un Estado, Luis Carranza, capítulo 3. Es ahí donde uno tiene las ideas sencillas, pero insisto, claramente definidas sobre cómo actúa el gobierno en sus retos económicos. A diferencia del capítulo 2, sobre cómo hacer reformas, diálogo, consensos, entender la teoría del contrato social. Aquí en el tercer punto, y esa es la virtud, sinceramente, de Luis Carranza. Esto no es una publicidad, esto es justicia, en el sentido de que es un buen trabajo, es interesante y es un manual apropiado para, yo creo, cualquier politólogo, e incluso también diría para abogados. En realidad, para toda persona que tiene interés en comprender al país. No exagero al decir que hace unos 80 años atrás, 90 años atrás, se trataba de entender al Perú y tuvimos un debate muy interesante. Por un lado, José Carlos Mariátegui con los 7 ensayos reflejando los problemas que tenía el Perú, el problema de la tierra, el problema del indio, el problema de la cultura. Por otro lado, Víctor Andrés Belaúnde replicando esos 7 ensayos para allí justamente su libro La Realidad Nacional. O sea, hace 80, 90 años hubo un debate para tratar de comprender cómo sacar adelante el Perú. Estaba el aprismo, pero el aprismo más que todo era un proyecto político, ¿no? Víctor Andrés y José Carlos Mariátegui también, por supuesto, con su visión socialista, pero fueron más exhaustivos en comprender las causas sin priorizar tanto la política. Entonces, sin embargo, después de ese debate de Mariátegui con Belaúnde, se volvió al tema de cómo enrumbar al Perú hacia una posición mucho más categórica. Para mí, 80, 90 años después, este libro entra a ocupar ese sitial porque no se había trabajado esa pregunta. Por eso, ¿el Perú tiene futuro? Para Luis Carranza en el título, el Perú sí tiene, pero necesitamos recuperar la brújula. El capítulo 3 cierra con artículos donde sobre todo encontramos el rol de Luis Carranza como un opositor, porque él fue opositor al gobierno de Humala, pero no una oposición pues visceral, una oposición vengativa, revanchista, no, sino de hacerle notar que estaban haciendo mal el trabajo, que el país había avanzado, pero que lamentablemente
no siguieron con los cambios porque bajo una supuesta inclusión que al final dio paso a situaciones inmanejables, a una reducción de los ahorros porque se priorizó el gasto corriente, en lugar de fomentar mecanismos más asertivos para promover una riqueza que se mantuviera, como es el destrabar proyectos paralizados. Pero que Luis Carranza, en su experiencia agudo, el técnico, el especialista te puede decir todo lo que tú necesitas. El problema, ¿sabe dónde está? El problema está en que el político siempre va a tener en la cabeza la elección que viene. No quiere perder su apoyo, su base social. Y eso lo va a hacer retroceder. Recordemos lo que pasó en los 90. Ahí está. No creo que qué mejor ejemplo. El país se hundía en la hiperinflación. Entonces, hay un debate electoral y uno de los temas fue cómo salir de la crisis económica. Y Mario Vargas Llosa se presenta y dice, es necesario aplicar un ajuste económico que va a generar pobreza al inicio, pero con el tiempo lo que vamos a lograr es, digámoslo así, reducir esa excesiva volatilidad y lo que viene a ser devaluación monetaria para entrar a un ámbito más estable. Fujimori dijo, y la tenía clara, ¿no? Él quería ganar, no va a haber shock. Lo dijo literalmente en el debate. Entonces, a eso se enfrenta, ¿no? Pero le hemos dicho que tiene que haber, ya, tú eres el especialista, yo soy el político, yo voy a ver qué hago. Miento descaradamente. Entonces, obviamente que ahí sí es crítico Luis Carranza con alguna de estas situaciones, por lo que de todas maneras se le enfatiza la necesidad de comprender a la economía peruana, de también entender que es preferible lograr una inclusión a partir de un impulso económico, porque la base del desarrollo es el crecimiento económico, no lo causa, o sea, no hay causa-efecto, si no hace rato ya nos hubiéramos desarrollado, pero es necesario el crecimiento, es indispensable. Insisto, no lo causa porque el desarrollo va a requerir más factores, pero no puede haber desarrollo si es que previamente no hay crecimiento. Pero puede haber crecimiento y tienes un gobierno con una tira de aprovechados y holgazanes que no hacen las reformas que se necesitan, que aprovechan y todo es redituable. Hay crecimiento económico. Tipo Odría, ¿no? Odría fue un presidente que se benefició del boom mineral en los años 48 al 56. ¿Hubo crecimiento? Sí, pero ¿hubo desarrollo? No mucho, porque lo invirtió mucho en infraestructura, Estadio Nacional, grandes unidades escolares, programas asistencialistas, pero el país seguía siendo un país eminentemente agrario, un país de analfabetos, ¿no? Un país con técnicas de producción del siglo anterior. Entonces, recién en los últimos 20, 30 años se han hecho las inversiones necesarias para que el agro crezca de forma más tecnificada, ordenada y planificada, ¿no? Y que pueda satisfacer la demanda para no tener que estar importando, y aún así importamos algunos productos. Entonces, por eso es también la virtud del tercer capítulo, que tiene dentro de su contenido artículos como El gorila invisible, entendiendo los modelos, 3 ficciones, Ulises desatado, La gran apuesta, el ABC de las zonas económicas especiales y uno de mis favoritos, 2 chelas más y nos vamos. Luis Carranza también emplea un estilo amigable en su lectura, no es estar revisando nomás gráficas y cifras que nos confunden. Trata de transmitir, y lo logra, la importancia y la trascendencia de los puntos que aborda. Y bien, ¿cómo se llama el último capítulo? Como le dije, son 4 capítulos. El último capítulo se llama La ruta a la prosperidad. Y es en la ruta a la prosperidad que culmina el libro, el espacio donde él principalmente recalca qué se necesita para el desarrollo de una sociedad. Y nos dice lo siguiente: el desarrollo y prosperidad es un proceso dinámico donde todos los sistemas, el sistema económico, político y social,
sobre todo esos tres sistemas, él lo destaca con bastante vehemencia, tienen que desarrollarse. Por lo tanto, es importante analizar las interrelaciones y sobre todo entender qué cosa impide que se generen círculos virtuosos y qué cambios en las instituciones o la cultura deben realizarse para mantenernos en la ruta a la prosperidad. Entonces, él como economista no está interesado solo en el aumento del capital, en una mejor tasa de interés, sino el desarrollo. Y el desarrollo es lograr la atención de las necesidades básicas y la sociedad en el sentido, las necesidades básicas y los servicios públicos. Pero si aún no tenemos una educación, un sistema educativo que realmente alcance a todo el país, un sistema de salud precario, vulnerable, ni qué decir de las instituciones sociales vinculadas también a la seguridad, a la prevención, a los estímulos. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos realmente? Por eso es de que, sobre todo en los últimos dos trabajos, que se titula La primera ley y el otro, la segunda ley de la termodinámica, de la dinámica en la economía, haciendo alusión a las famosas leyes de la termodinámica, él va explicando, el primero es la primera ley de la dinámica en la economía y el otro artículo que le decía es la segunda ley de la termodinámica, o sea, literalmente lo menciona, para hacer referencia al impacto que sí tienen reformas adecuadamente planteadas y que favorezcan a una mejor obtención de los recursos de manera sostenida para quienes lo producen. Y esto, por supuesto, con la intervención política adecuada, pueda plasmarse en reformas que modernicen al país. Pero una vez más, sí, los economistas pueden tener la fórmula, pero los políticos tienen la decisión. Y ahí viene lo angustiante de nuestro país, que la clase política muchas veces refleja no estar a la altura de estos retos importantes que van a dejar efectos para todos. Y bien, con estas ideas quiero terminar esta exposición invitándolos a leer el libro. No está en PDF, pero sí, si alguien lo pide, se puede dejar en copia para que lo puedan revisar. Yo lo he usado en mis materiales de estudio, en el curso de Derecho Constitucional, curso que ustedes también llevan o han llevado, porque a veces se discute bastante álgidamente qué hace el Congreso, qué hace el Ejecutivo, por qué el Poder Judicial no se involucra también en la atención de los problemas sociales. En parte hay razón de la crítica, no les digo que no haya razón, pero ¿sobre la base de qué? ¿Cuál es el sustento para que tú reclames? ¿Por qué tendría que intervenir o cómo podría intervenir el Congreso en el crecimiento del país? Acá Luis Carranza hace mención a los problemas con leyes de carácter irresponsable con el gasto o la frivolidad de darles solo mejoras presupuestarias a áreas improductivas. Por eso es que, reitero, este es un marco teórico para la gestión pública peruana, porque de aquí se conciben las categorías propias de la gestión pública peruana y sobre todo qué particularidades hay. Yo puedo citar a especialistas en gestión pública de Canadá, de España, de Francia, que son países que han desarrollado bastante, y ellos pues no están pensando en el Perú, ellos van a actuar y van a proponer en la medida que tienen modelos que han funcionado, pero en nosotros todavía el asunto está pendiente. Con ello, termino mi exposición y más bien, Javier, a ver si nos ayudas, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, y con mucho gusto la atendemos. Muchas gracias, profesor Dante. A nombre de la dirección de escuela, agradecemos su ponencia, poder acompañarnos en este espacio académico tan importante, ¿no? Para tratar temas de diversas aristas de la ciencia política. En ese sentido, si el público tiene alguna consulta, comentario de repente a la ponencia del profesor Dante, puede levantar la mano del Meet para activar su micrófono, o también en todo caso puede
dejar la pregunta en los comentarios, en el chat, para poder leerla, ¿no? También se recuerda a los participantes que se ha enviado por el chat el formulario de asistencia para acceder a las constancias de participación de esta sesión que será enviada por correo electrónico. Entonces queda el espacio abierto para que los participantes puedan llevar a cabo sus comentarios, sus preguntas respecto al tema que ha tratado el profesor Dante. Dejamos un minuto de tiempo para que puedan realizar sus preguntas los participantes. En caso no hubiera alguna consulta de los participantes de la sesión, de repente, profesor, aquí hay una señorita Diana que pregunta, ¿qué le espera al próximo gobierno en Perú? Muy bien, sí, interesante. Si tomáramos el esquema que ha planteado Luis Carranza, lo que le espera al próximo gobierno, por un lado, es oportunidades de mantener lo que hasta el momento las personas encuentran satisfactorio. Uno de ellos, la estabilidad monetaria, ¿no? La baja devaluación o inflación. Pero creo que la gente no quiere que eso poco que tenemos bueno solo se reduzca la tarea del siguiente gobierno a mantener esa realidad. Lo que más le espera al gobierno, creo yo, ahí su opinión, ahí me escapo un poco de Luis Carranza, pero sí su opinión, es propiamente, primero, combatir los grandes problemas que aquejan a la mayoría de ciudadanos de pie. La extorsión, el sicariato y la delincuencia, que son temas más vinculados a la seguridad que la economía. O sea, necesitan decisión política, reformas probablemente de la policía, planes de emergencia, pero debidamente razonados y mal que bien discutidos para esperar que den resultados alentadores. Por ejemplo, una práctica que han tenido los últimos gobiernos en el Perú ha sido, declaramos estado de emergencia, pero ¿qué resuelve eso? No resuelve nada, porque los policías siguen desarmados, porque no hay un plan de acción, no hay una política de inteligencia para ubicar a las bandas criminales. Y por supuesto, viene un reto social muy grande, porque el gobierno que se instale el 28 de julio va a tener una oposición continua desde el primer día. No le van a dejar gobernar tranquilos. Tiene dos opciones: o acepta la crítica y procura atender los reclamos oportunamente, o si no, recurre a, como se dice, la mano dura y a toda costa acalla protestas, reclamos, entre otros, con el propósito de mantener la serenidad dentro del país. Muchas gracias, profesor Dante, por su respuesta, por esta aproximación a lo que podría ser bueno, el nuevo gobierno. Entonces, gracias también a la participante Diana por su pregunta. ¿Algún otro participante que desee intervenir a través del chat o activando su micrófono para que pueda aprovechar estos minutos finales de la conferencia? Entonces, bueno, si no hubiera alguna consulta adicional del público, algún comentario, queremos invitar al profesor Dante para que pueda realizar de repente alguna reflexión final respecto al tema tratado y alguna proyección que de repente pueda dar en este contexto electoral también que se está viviendo actualmente en el país de cara con la gestión pública en nuestro estado peruano. Conforme, sí. Muchas gracias. Yo les diría sobre todo gestión pública, porque hay una gran cantidad de oportunidades que se presentan en este espacio. La conducción, el adecuado liderazgo de instituciones estatales que logren metas, propuestas, objetivos de manera tangible. ¿Puede participar el politólogo? Sí, también participan administradores, abogados,
Pero yo creo que el politólogo puede abrirse un espacio importante de especialización allí. Primero, si comprende bien lo que es el Estado. Segundo, se instruye adecuadamente con lecturas apropiadas para apreciar las dimensiones del Estado y puede especializarse en alguna de ellas. Y tercero, por supuesto, también hay que resaltar que el Perú es un modelo que tiene sus particularidades como gobierno, como también experiencia en la gestión, y es ahí donde tenemos que aterrizar y escuchar la voz de los que saben. Y cuando digo los que saben, son aquellos que tanto tienen desarrollo académico como al mismo tiempo experiencia comprobada. Lo vimos en el debate de equipos técnicos la primera fecha. El primer bloque fue reforma del Estado y los dos dijeron lo mismo, ¿no? Los dos representantes, que el Estado es paquidérmico, que el Estado es muy grande, ya sabemos, el diagnóstico sobra, necesitamos medidas, soluciones, y eso lo hace el gestor público. Con eso podría terminar, mi estimado Javier. Muchas gracias, profesor Dante. A nombre del director de nuestra Escuela Profesional de Ciencia Política, agradecemos su predisposición para aportar en este espacio de debate académico, de intercambio de ideas. También agradecemos a nuestro público participante que cada semana nos acompaña y está ávido de aprender, de seguir investigando sobre nuevas temáticas dentro de lo que es la ciencia política en toda su complejidad también, ¿no? Entonces, con ello, esta sesión, esta cuarta conferencia de los viernes politológicos ha concluido. Agradecemos a todos su participación y les recordamos a nuestro público que estén atentos a nuestras redes sociales en el Facebook de la página de Facebook de la Escuela de Ciencia Política, donde vamos a estar publicando el tema y el expositor de la siguiente semana de los viernes politológicos. Eso sería todo. Que tengan todos muy buen fin de semana. Muchas gracias también, profesor Dante, una vez más. Y hasta otra oportunidad. Esperamos también contar con usted para que pueda seguir ilustrándonos en los temas que usted maneja, que usted conoce, profesor. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. También buenas tardes a ti, Javier. Muy amables todos por su presencia.